para el ultrasonido. Ya mi esposo está al lado, está viendo los tumores que se ven. Yo nunca los vi, pero él los vio. Inmediatamente me hacen la biopsia, todo el mismo día. Inclusive sus ojos estaban húmedos. Entonces, cuando yo lo miro a él, o sea, ¿qué es lo que me tienes que decir? Ya él sabía que yo tenía cáncer. Tiempo de impacto, tu programa favorito. Aquí tendremos entrevistas, vivencias, enseñanzas y debates. Tiempo de impacto, tu mejor opción. Dios te bendiga, familia. Estoy muy feliz de poder estar aquí con todos ustedes. Estamos en Tiempo de Impacto. Me siento muy emocionada y agradecida con Dios por un nuevo día más de vida. Hoy tenemos algo muy, pero muy especial. Quiero bendecir la vida de cada uno de ustedes que hoy nos está escuchando, que nos están viendo. Estoy muy agradecida con Dios porque sé que cada día, cada semana están ahí pendientes a la espera de un nuevo episodio más de Tiempo de Impacto, y estoy muy, pero muy feliz de que tengo muchísimos, pero muchísimos suscriptores y me siento muy agradecida. Quiero darle las gracias a todos porque de verdad están comentando, se han suscrito al canal y de verdad es una bendición. Créame que esto que hago lo hago con el corazón, lo hago con amor y para mí es algo que el centro de mi vida es Cristo y estoy muy, pero muy agradecida. Y hoy les traigo una invitada muy especial. Es una mujer muy valiente. Es una guerrera de la fe. Su historia no solo nos trae inspiración, sino que también es una historia que más que le dio su sanidad física, es una historia de restauración, de fidelidad y propósito. No se mueva de su lugar porque lo que está por comenzar es de bendición. Quiero presentar a nuestra invitada especial con un fuertísimo aplauso, Mildred. Bienvenida, Mildred. Gracias, Dios Jessica. te bendiga. Dios te bendiga mucho también. Gracias por el privilegio hermoso que me das de poder compartir esta plataforma celestial que sé que es de bendición para todos aquellos que nos ven semanalmente. Verdaderamente entiendo que este es el tiempo Cairo de este ministerio para que tú recibas esa palabra eficaz, esa palabra que va a taladrar tu corazón y que va a llegar en el momento necesario, porque sabes, Jesús dice que Él llega en el momento a tiempo. La palabra dice que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, y sé que si tú te conectas cada semana a través de esta plataforma, que sé que Jessica y Ale se preparan tan con ese denuedo para poder llevarte a ti lo que tú necesitas. Verdaderamente, gracias. ¡Wow! Ustedes han sido de gran bendición para mi vida, y creo que toda esa alegría y todas esas cosas que hablaste de mí, yo decía, ¿será de mí que lo está diciendo? En realidad, pero muchas gracias, porque este momento, estos tiempos, es necesario, como dice la palabra en el libro de Daniel, os es necesario que a través de mi testimonio, que a través de las cosas que hace Dios, la gente pueda ser edificada. Así que muchas gracias, Jessica, por este privilegio. Amén. Para mí de verdad que es un placer tenerte aquí en Tiempo de Impacto, en este programa que es de bendición para todos los que hoy nos están escuchando y viendo. Me siento muy agradecida que hayas aceptado mi invitación. Para mí es un placer, un honor, Mildred. Gracias. Me siento muy, pero muy feliz, de verdad. Muchísimas gracias. Qué presentación, de verdad. Porque ya todas las personas que nos están escuchando han podido escuchar esa palabra de fe que tú les has dado en este momento, que es una palabra que levanta, que anima. Y yo sé que hoy tú nos traes un testimonio de impacto. Gloria a Dios. Algo que bien poderoso, que aunque estuviste pasando por valle de sombra y de muerte, ahí estuvo Gloria el propósito y la voluntad y la mano de Dios sobre tu vida. Amén. Y eso de verdad que me llena de satisfacción y me llena de felicidad, porque nuestro Dios es un Dios tan bueno, un Dios tan maravilloso. Y es que sí tienen que conocer de ese Dios al que hoy
le estamos hablando. Amén, porque hablamos con Él todos los días a través de, cerca del Espíritu Santo. Estamos ahí, que Él está, el Espíritu Santo está a nuestro lado siempre para guiarnos, para darnos el mejor consejo. La palabra que siempre necesitamos está en la palabra de Dios, y hoy estos jóvenes y personas y familia que nos están viendo tienen que conocerlo, tienen que saber. Estoy muy agradecida. Yo quiero conocerte un poquito más, y todos también queremos saber de dónde eres. Muy bien. Me llamo Mildred. Bendito Dios, soy de Puerto Rico, de Ponce, Puerto Rico, una isla bien cercana a Cuba, donde dicen que Puerto Rico y Cuba son de dos pájaros en la sala. Así que estamos como en familia. Me encanta. Estamos totalmente en familia. Y bueno, me crié en un pueblo que es el segundo pueblo de mi isla, es Ponce, y verdaderamente ha sido bastante emocional para mí, porque me crié con mis abuelos, porque mi madre me abandonó. Muy niña, muy tierna, ya el enemigo había querido marcar mi vida desde el vientre de mi madre. Soy producto de un adulterio. Quizás esto para mucha gente dirá, pero qué vergüenza que ella diga eso, nada que ver. Amén. Porque verdaderamente hay que ver cómo de este lado de la cruz el enemigo quiso marcar unas pautas, pero de este lado de la cruz, cuando viene verdaderamente el Señor cambia, transforma, liberta, y hoy día yo puedo decir con mucha tranquilidad que soy producto de un adulterio. Mi madre estaba casada, tenía varios hijos, se envuelve con mi padre, y luego por eso es que me abandona. Entonces me crían mi familia paterna. Mi familia paterna me cría. Y claro, en aquella crianza verdaderamente que era muy linda, muy diferente a la que vivimos hoy, donde brincábamos, jugábamos, salíamos afuera, saltábamos y teníamos todo, pero verdaderamente había una carencia dentro de mí. Dios, yo siempre he dicho que me comparo con Jeremías porque el Señor me escogió desde el vientre de mi madre. Cuando llegué a la juventud, verdaderamente entonces Él me sedujo, como decía Jeremías, el Señor me sedujo. Bendito Dios, me crié en la iglesia tradicional, ¿verdad? Donde todo era pues la religión tradicional, y había que estar ahí, y fui hija de María, y fui acá, y fui allá, y todas estas cosas, pero también estaba la brujería dentro de la casa. O sea, eran católicos, pero el espiritismo estaba rampante. ¿Qué quiero decir con esto? Que verdaderamente, aunque Dios estaba en el lugar, supuestamente los enemigos, el demonio y todas esas cosas también estaban. O sea, que mi niñez fue difícil. Bendito Dios, sobre todo por la carencia de una madre. Amén. Porque no habían cosas que me dolieran a mí más que poder llegar a un momento en que llegaban mis graduaciones y yo no tenía a mi mamá, y tenía que mi abuelita, que yo llegué a los brazos de ella cuando ella ya tenía 50 años. Wow. O sea, que tuvo que trabajar. Bien mayor. Totalmente. Y tú esperabas que tu mamá llegara y te llamaban para la medalla y tú ya mirabas a ver, eso nunca se dio. ¿Qué te quiero decir con esto? O sea, que había una carencia que yo la vengo a ver ahora después de grande. Amén. Cuando llego a la universidad y empiezo a ver que tenía unas carencias de amor, de cuidado, porque mi abuela me amaba, pero no sabía decirlo. Nunca me besó, nunca me abrazó. Y entonces eran momentos difíciles, porque quizás la gente no puede entender que mi vida ha sido difícil, porque todos piensan que yo siempre estoy sonriendo, que soy muy alegre, pero si tú vas a la parte de atrás, si no fue hasta que yo choqué verdaderamente con la cruz de Cristo, no fue que pude ser libre, bendito sea el Señor. Y aunque hubo recuerdos lindos, porque yo no puedo decir que todo fue tristeza. Quizás económicamente no me faltaba nada. Ellos me enseñaron valores, los valores que tengo hoy en día y que mis hijos pueden también mostrar. Son producto de aquella base que me enseñó mi familia. Mi familia era muy reconocida en mi pueblo porque eran políticos.
Entonces, por nuestro apellido, pues habían unos abolengos, tú no podías cruzar unos límites porque la gente decía, porque dejaban de decir. Y entonces, luego de eso, de niña, yo era bastante inquieta. Jessica, yo era... Todos los niños somos inquietos. Pero hoy día que se aprende tanto y se estudia tanto, dirían uno, yo creo que ella tenía ADHD. Porque O mucha hiperactividad, porque es verdad que los niños hoy en día tienen una hiperactividad increíble, de verdad. Si tú me preguntaras a mí cuál es el momento en mi infancia que considero clave para mi formación de fe, mira lo que te diría. Wow. Los veranos, mi abuela no podía bregar conmigo, porque verdaderamente yo, si contara esto, hasta detrás me iba a coger detrás de los lechonitos y de las gallinitas y de todo lo que había. Bueno, mi abuela católica decidió que me iba a llevar a una iglesia bautista, metodista, a un campamento de verano. Y ella decidió meterme a YSM, aunque iba y venía, ella decidió meterme allí YSM para ver si me quedaba quieta, no molestaba tanto en el hogar. Ay. Y a mí lo más que me gustaba de ese campamento de verano, yo te exhorto a ti que verdaderamente tus niños necesitan ser edificados. La palabra dice, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se ha de apartar de ella. Aquella semilla que mi abuela intentó plantar en mí sin querer, pues recuerda que es espiritista, que es católica, pero me llevó allí para salir de mí, para que yo no jorobara, pero lo más rico era que daban galletitas ricas y jugo de piña. ¡Qué rico! Entonces, yo me imagino, ahí no, de verdad. Vaya, como que había algún propósito de Dios que estaba allá, estaba usando a tu abuela de instrumento. Totalmente. Para que te llevara a esa iglesia, porque realmente ya me estás diciendo de que te criaste en un lugar donde hay espiritismo, donde, imagínate, las iglesias católicas, sabemos todos que cuando se adoran imágenes, que se le pide a San Pedro y a no sé quién, eso lo sabemos todos. Entonces, es como que ella fue ya Dios también la tenía ella preparada para que te llevara a ese lugar. A mí me toma esto que tú me acabas de decir como que, tengo que hablarlo, porque es que esta parte que me hablaste de la mamá es algo que de verdad me llenó muchísimo el corazón y me dio ese sentimiento que tú sabes que todos como hijos tenemos cuando no nos criamos juntos con nuestras madres. Y es algo bien doloroso, es algo fuerte, porque yo me imagino que ¿cuántas preguntas tenías tú en tu cabeza? ¿Cuántas preguntas te hacías? ¿Por qué yo? ¿Por qué me abandonó? ¿Qué le hice a las 2 semanas de nacida? Claro, amén. Eso que traes es bien cierto. Es correcto. Yo me lo cuestioné, pero como empecé diciendo que como Jeremías el Señor me escogió, amén, ya Él tenía ese plan. Mi madre mi madre biológica, va a vivir a New Jersey, se lleva los 5 hijos que tenía, pero a mí acá me deja en Puerto Rico. Bendito sea el Señor. Y entonces yo no entendía, pero yo tendría quizás 7, 8 años cuando me llevan a esta iglesia metodista. Wow. Y entonces allí, aparte de que me gustaban las galletitas ricas, que se llamaban ricas, y el juguito de piña, bendito sea el Señor, nos daban palabras. Y allí yo aprendí por primera vez a mis 8 años el Salmo 23. Me lo aprendí de memoria, mi abuela me puso hermosa porque era el final del campamento. Allí fue que el Señor empezó a tratar con mi vida para llevarme a los pies de Él. Yo no lo entendí en ese momento. Dios no quiso llevarme a New Jersey porque no era el plan de Dios. Hay veces que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero la palabra de Dios dice que los planes de Dios son perfectos. Planes de bien y no de mal. Entonces, hoy eso lo puedo entender. Amén. Y tú dices que toda esa carencia te tocó. Yo quiero que tú sepas que antes, cuando yo daba los talleres, yo llevo más de 50 años convertida, me convertí bien niña, ¿verdad? Pero
era bien triste y cuando yo hablaba de mi mamá biológica, yo lloraba. No lloro porque Dios Amén. pudo sanar mi vida. Amén. El amor de Dios. Totalmente. Wow. Que de ese es el que venimos a hablarte en esta tarde. Quizás tú crees que es mi testimonio. Más que un testimonio, es que el Señor, como te dije, viene a sanar a los quebrantados de corazón. O sea que hay situaciones emocionales, no nada más la sanidad física, sino también hay tantos problemas mentales. Nuestro país, Puerto Rico, es uno de los países con más problemas de enfermedad mental existentes. Los hospitales de psiquiatría no dan abasto, amado. Entonces es necesario que el Señor venga en esta tarde. Yo no sé quién me esté mirando en esta tarde, que puedas tener quizás ataques de ansiedad, quizás depresión, quizás alguna situación emocional, pero el Señor viene a decirte en esta tarde, yo estoy acá. Yo estoy para darte tu milagro. Yo estoy para sanarte. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito Dios. Dios es grande, Dios es grande. Qué bonito y que hayas comenzado a tener ese comienzo en niñez en Cristo. Bien bonito, me imagino que ahí es donde comenzaste a escuchar palabra de Dios y empezaste a sanar tu corazón y toda esa angustia que sentías tú y todo ese dolor que imagino te invadía con tantas preguntas hacia tu mamá, desaparecieron. En algún momento. Claro que sí. Aunque era niña y no tomaba tan en cuenta lo que estaba viviendo, pero cuando llego a mi juventud, ahí tengo que decidir, ellos querían que yo fuera a estudiar a la famosa Universidad Católica de mi país, pero el Señor no quiso. Fue la última que me aceptó la Interamericana, que es presbiteriana, y allí sí había que oír palabra. Ya en mi juventud yo estoy dolida, ya en mi juventud yo estoy sumamente dañada en mi corazón, porque, como dice, yo no entendía por qué me pasaba. Y cuando llego a la Universidad Interamericana, allí, como teníamos que coger religión por 4 años, allí sí empecé a entender de Dios. Y eso me lleva a la palabra donde en el libro de Lucas, la palabra habla de una mujer que era la mujer encorvada, donde él como médico, Lucas como médico, está trayendo la forma en que esta mujer sufrió verdaderamente, porque ella estaba encorvada, pero el dolor que ella sentía de rechazo de la gente cuando ella caminaba, quizás hasta su esposo también, y yo estaba muy jovencita, pero una vez que leí esta porción y muchas veces la predico, fíjese en lo que pasó. Dice que ese día aquella mujer llegó a la sinagoga. Y dice que tenía que sentarse en la parte de atrás porque no le era permitido compartir con los hombres, sino que tenía que sentarse en lo postrero. Pero lo lindo de esta palabra, amados míos, es, Jessica, que cuando Jesús entra a la sinagoga, dice la palabra, Jesús la vio, Jesús me vio. Y dice que luego Jesús la llamó, la vio, la llamó y la sanó. Ese proceso donde Jesús te ve, Jesús te llama porque Él te conoce por nombre. Él nos conoce por nombre, Jessica. Él sabe la necesidad que tenemos y la sanó. A ella la sanó de una condición terrible y a mí me sanó del dolor. Y del dolor, de la amargura, del rechazo, porque yo me sentía rechazada, no tenía una mamá, no tenía alguien que me brindara todo el amor, mi padre era un alcohólico, mas sin embargo el Señor me recoge con todo lo que tiene, y ahí es que en una campaña de Gille Ávila yo recibo a Jesús, y fue lo mejor que pudo haber pasado a mi vida. Porque yo no sé qué hubiese pasado si verdaderamente yo no hubiese conocido del Señor. Porque es muy doloroso no tener papá y no tener mamá. Yo siempre digo, cuando damos los talleres, yo siempre digo, miren, el que tiene papá y mamá es una bendición. Usted siempre piense en su familia, en su estadía, en cómo usted debe de ser como papá, como mamá. No hay cosa más difícil para un niño que no tener la parte más importante, tanto la mamá como el papá. Puede criarte quien te críe, pero no es lo mismo la necesidad de una madre. En esta tarde yo te invito a que tú reflexiones, a que mires intrínsecamente
mente. Haz un viaje a tu interior, porque sé que mucha gente nos está mirando y hay personas que van a tomar decisiones y las van a tomar sin pedir consulta a Dios. Dios es un Dios de restauración. Dios restaura matrimonio. Dios restaura. Así que usted no tome decisiones fuera de Dios. Los niños hay que criarlos con papá y con mamá. Jessica. Amén. Wow, qué palabra tan poderosa. El Espíritu Santo, de verdad, porque son palabras de verdad que llenan el alma, llenan el corazón, y cada persona que hoy nos está escuchando tiene que llevarse eso de verdad en su vida. Aleluya. Porque es algo que necesitamos hoy en día. Wow, de verdad que es poderoso, y qué lindo que jovencita hayas conocido al Señor y ahí comience esa vida con Jesús, en la fe, en Cristo. Qué lindo. Wow, qué experiencia tan hermosa. Yo quiero llegar al momento bien fuerte, al momento difícil de tu vida. ¿Cómo? ¿Cómo te enteraste que tuviste esta enfermedad tan dolorosa de cáncer? Estábamos, mi esposo y yo, en pleno ministerio. Dios nos había movido, nos había sacado de nuestra tierra, de nuestra parentela, para traernos a un país extraño. Pero nosotros dejamos toda la comodidad que teníamos en nuestra tierra y aún nuestro ministerio, porque pues nunca pensábamos que íbamos a llegar hasta acá, bendito Dios. Pero cuando predicábamos en el norte, el Señor nos decía: lo saco de aquí. Predicábamos en el sur, predicábamos en los 4 puntos cardinales de nuestra isla, y verdaderamente el Señor nos hablaba de que nos iba a sacar. Así fue. El Señor nos trae al estado de Minnesota con plan y con propósito. Difícil también, pero cuando Dios hace algo, lo hace bueno. Porque nos movimos hasta acá y yo dejé mi profesión, mi esposo dejó también su carrera y llegamos con 4 hijos. Nuestros niños estaban muy pequeños, uno tenía 8, uno 9, bendito sea el Señor, y empezamos a trabajar ya para el Señor. Y cuando llegamos acá, bendito Dios, el Señor nos llama a una iglesia de Asambleas de Dios, donde empezamos a ministrar, bendito sea Jesús. Y bueno, estábamos quizás en lo mejor de nuestro ministerio. Nuestro hijo varón mayor se va a Argentina a estudiar en el Instituto Río de la Plata para estudiar para pastor, y yo me quedo con el pequeño. Ya las niñas se habían independizado y yo empecé a trabajar como directora del programa de protección de niños en el estado de Minnesota. Tenía que hacer clases para padres y bueno, estaba ese día dando unas clases de padre cuando empecé a sentirme como incómoda, empecé a sentirme mal y yo no podía entender qué tenía, pero me fui a la casa y encontré que debajo de mi axila izquierda tenía como especie de una quenepa, más o menos así de pequeña era. Una quenepa es una fruta de mi país, un limoncillo, dicen en mucha gente. Bendito sea el Señor, y me sentía bastante incómoda. Y hablé con mi hijo más pequeñito y me dijo: ay, mami, eso debe ser un coágulo que tienes ahí, porque él no sabía ni lo que me pasaba. Pero llamamos al médico donde yo trabajaba en la clínica y me dijo: quiero verte mañana. Así fue. Yo me fui al otro día a la clínica donde yo misma trabajaba. Fíjense en que es importante que usted sepa, mujer y hombre, es necesario que nos demos la oportunidad de hacernos los análisis que tenemos que hacernos. No le dé vergüenza. Usted, varón, si tiene que hacerse el estudio de la próstata, mire, vaya. Usted, mujer, hay que hacernos la mamografía. A la edad que yo tenía, nunca me hice un estudio de mis senos porque me daba vergüenza o me daba pena. Yo no quería que nadie me viera. Y eso era parte del mito que había en nuestra cultura. A nuestra edad nos costaba, bendito Dios. Y cuando llego a la clínica, él empieza a decirme: hay que hacerte un examen manual. ¿Quieres que llame a la enfermera? ¿Te lo hago yo? Yo le dije no. Le dije, claro, lo puedes hacer. Le podía hacer hasta a mi hijo. Él me hace el estudio. Estaba con la muchacha que estaba haciendo la
la práctica, pero de momento yo miro que ellos se ven. Ese mensaje no verbal que tú puedes mirar, ese mensaje subliminal que tú ves a través de los rostros. Hay que tener tanto cuidado cuando verdaderamente decimos cosas y nuestro mensaje corporal es otro. Amén. Pero yo dije, no, quizás no son ideas mías, dije yo. Él me dijo, fíjate, Mildred, mañana hay que hacerte una mamografía. Y le dije, bueno, pero ya tú me la hiciste. Y me dijo, no, yo lo que te hice fue un estudio manual. Bueno, al otro día mi esposo me acompaña y como ese día yo tenía un caso en corte y yo me había arreglado todo para estar a la 1 en la corte, porque a la 1 ya yo iba a estar allí bregando con mi situación de mi oficio. Y entonces en la mañana me hacen la mamografía y me dejaron allí pendiente. Inmediatamente me hacen el ultrasonido. Para el ultrasonido ya mi esposo está al lado, está viendo los tumores que se ven. Yo nunca los vi, pero él los vio. Inmediatamente me hacen la biopsia, todo el mismo día, porque es que Dios es tan maravilloso que verdaderamente Él pone todo en control y Él envía a los ángeles para trabajar con nosotros, porque nosotros somos sus hijos. Miren, hermano, nosotros somos el linaje del Señor, somos nación santa. Entonces Él busca gente que verdaderamente van a estar a tu lado, Él mismo diciéndote, porque estoy contigo como poderoso gigante. Yo quiero decirte que Jehová es varón de guerra, que no importando la situación que tú estés viviendo, Jehová está contigo peleando tu batalla. Me hacen los estudios y bueno, mañana te damos el resultado. Y listo, así fue. Yo estaba tan feliz, no pude ir a la corte, tuve que cambiar la cita porque ya habíamos todo el día, Jessica, estuvimos en el hospital. Me voy para mi casa, yo muy feliz, porque yo estaba tan segura que yo no tenía nada, pero nada, nada, decía yo. Al otro día mi esposo va y me recoge de su trabajo, va y me busca para que fuéramos juntos a recoger nuestro resultado. Y en el camino, él me dice, mira, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Amén. Ajá. Y todo el mundo puede decir amén. Y eso es lo que yo predico. Y eso es lo que yo hablo. Pero a la hora de la verdad, cuando te van a decir te muere, ese amén está bien lejos de la realidad. ¿Ok? Porque es cierto, sea que vivamos o sea que muramos, pero ¿cómo yo con un niño de 13 años iba a querer morirme? Wow. Amado, yo no me quería morir, todavía no sé el diagnóstico, pero él me dice eso y por mi mente, Jessica, pasaron tantas cosas que no las voy a traer acá a plataforma, pero no me gustó cuando él me dijo, o sea que, porque yo lo que esperaba era que él me dijera, largo camino te resta. Todo está bien. Listo, llegamos a la oficina y yo pues tranquila me fui con él, pero la enfermera, muy linda ella, muy capaz, muy servicial, lo mira a él y le dice, ¿ya le dijiste? Ah, bueno, ahí ella lo dijo todo. Inclusive sus ojos estaban húmedos. Entonces, cuando yo lo miro a él, o sea, ¿qué es lo que me tienes que decir? Ya él sabía que yo tenía cáncer, pero no me lo dijo. Entonces, para mí fue un choque y me sentí enojada, me sentí disgustada. Inmediatamente llegó la cirujana. Porque el doctor ahí no te lo dijo. No, la enfermera le pregunta a él, ¿ya le dijiste? Sí. Si ayer sabía desde ayer, o no sé desde cuándo, pero yo creo que desde ayer él sabía, pero no me dijo nada. Lo único que me dijo fue, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Pues la cosa fue es que yo pienso que él también a recibir una noticia de su esposa que que él vio los tumores, que él vio que él sabe que tiene cáncer. Yo no puedo imaginar su corazón, no puedo imaginar su mente, igual cuántas cosas le pasaron por su mente, como decir, ¿cómo le digo a mi esposa que esto qué linda, Jessica, esto es algo que yo me imagino. Aleluya. Te amo. Te amo. Yo me imagino también todo lo que él
lo que él le pasó por su mente, cómo él te iba a decir, mi amor, ahora estás pasando por un cáncer, por algo que es muy doloroso, porque cuántas personas hoy no están pasando por algo como eso, y es doloroso, es difícil, es triste, pero sí hay una salida, que es tener fe en Dios. Él es el que cambia todo. Él, aunque el diagnóstico, ya te habían dado el diagnóstico, pero aunque el diagnóstico esté dado, Dios tiene el poder para cambiarlo. Hay poder en su nombre. Y wow, imagino que él no pudo en ese instante podértelo decir, y pienso que él lo haya guardado. Es fuerte. Quiero agradecerte que yo esté aquí en esta tarde, porque nunca había podido ver la postura esa que me estás hablando, de cómo él se sintió. Yo siempre lo he atacado por cómo me lo dijo, pero nunca me puse en sus zapatos en entender lo que tú me estás trayendo en esta tarde. Y quizás yo deba decirle públicamente, perdóname, porque quizás te juzgué severamente y no me puse en los zapatos de él. Gracias, porque de verdad que ha sido mi terapia en esta tarde, porque me has hecho ver la condición en que a lo mejor él estaba en ese día y por eso no lo hizo de esa manera. Y más bien siempre lo he estado juzgando. Ay, mira cómo me lo dijo. La cosa fue que también mi hija pequeña ya sabía, bendito Dios, y nos dijeron hay que atenderla inmediatamente. Estaba bastante invasivo la situación y la doctora me dijo, tenemos que avanzar. Mi única pregunta era, voy a llegar a diciembre, estamos en junio 13 del 2002. Era el cumpleaños de mi hijo, el que estaba en Argentina. Y tengo que llamarlo para decirle, Ángel Juan, felicidades, Dios te bendiga, Dios te guarde. Papi, tengo cáncer. Ese mismo día de su cumple. Mi hijo pequeño en casa se lo dije, quedó devastado también. Mi papá vivía con nosotros, él, como te contaba ahorita, él tenía demencia, no podía entender. Pero recuerdo que fue bastante difícil. Ese mismo día en que llamo a mi hijo, luego que cuelgo, también me llaman para que fuera a predicar el viernes en una vigilia. Y no puedo negar que me enojé. Me enojé con el Señor. Y le dije, mira, Señor, tú quieres que vaya a la vigilia, tú quieres que vaya a predicar, pero si dicen que me estoy muriendo, ¿cómo es eso? ¿Tú quieres eso? Y le dije a la persona, sí, yo voy, ahí voy a estar. Y sí fui. Fui bajo mi diagnóstico, fui porque en medio de todas las circunstancias, hermano, tenía que transformar mi dolor en belleza. Dios. Porque tenía que llevar un mensaje de paz, de amor y de sanidad. ¿Cómo yo iba a ir con tristeza a predicarle a la gente si yo lo que predico es un Dios de amor, un Dios que verdaderamente sana? No podía ser víctima. Tenía que verdaderamente ponerme los pies firmes y decir que Dios estaba en control de esa. Tenía que poner mi tristeza, añadirle un toque de fuerza para que la gente viera que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Me dieron la primera quimioterapia, querían hacerme una mastectomía radical y mi esposo le dijo, bueno, eso hay que hacerlo luego porque nosotros salimos para México. Y me dieron mi primera quimio, me fui a México en avión, en sillón de rueda, bendito Dios. Allí ministramos 14 días, estuvimos ministrando en México para la gloria y la honra de Dios bajo mi primera quimio. Allí yo predicaba y me tiraba en una cama porque era demasiado agotador, bendito Dios. Pero yo creía que Dios verdaderamente iba a hacer algo. Como el rey Ezequías le dijo, Señor, yo he sido fiel, ahora te toca a ti. Y bueno, yo le dije también al Señor, Señor, hasta aquí, como tú decías, ¿por qué yo?
Porque a veces creemos, yo me creía la nena linda del Señor, ¿entienden? Pero hay planes que Dios quiere cambiar en nuestras vidas, Amén. porque quizás no hemos sido pertenecientes al mundo de una manera equivocada porque estuvimos en droga o en esto o en prostituciones, pero hay cosas en nuestro corazón, la amargura, dice la palabra, que es comparativo al pecado, y yo viví en amargura, yo viví en soledad, yo viví en dolor. Entonces hay veces que Dios permite eso para poder sanarnos, para poder llevar un mensaje de sanidad, de que verdaderamente Dios es el que nos liberta. Yo necesitaba ser libertada. Dios. Y recuerdo que llegamos de México, bendito Dios, después de trabajar para procesarme en mi operación. Y cuando llegamos, ¿querías una pregunta? Te quería Ajá. un momentico acá, pero no, si quieres puedes. No. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Esta parte cuando me dices que te molestaste, Sí. obviamente, ahí sentiste que tu fe flaqueó. No puedo decir que mi fe flaqueó como tal, porque nunca hice como la mujer de Job, que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. No. Yo lo que sentí fue un sentimiento real. Amén. Amados míos, somos humanos, somos carne. Podemos tener el título que tengamos y podamos haber nacido en el Evangelio, pero el Señor Jesús no le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. Entonces yo tengo que ser honesta. Sí me disgusté. ¿Por qué yo? Si yo te predico, si yo te canto, si yo hago aquí, si yo hago allá. Porque muchas veces creemos que porque hacemos todo eso, nada nos puede, la incertidumbre no puede llegar. No. No es así, porque Dios no tiene niños lindos. Al contrario, verdaderamente eso me hizo a mí entender hoy, ¿verdad? Porque en el momento del proceso fue difícil, amados míos, y no quiero saltar de la operación, pero para mí fue bien triste porque estaba completamente sola. Mi esposo, mi hija, mi hijo eran los que me llevaban a la quimioterapia, pero estábamos en una transición espiritual y Dios permitió que yo estuviera en valle de sombra y de muerte, sola totalmente. Mas sin embargo, Dios enviaba ángeles. Cuando llego, la doctora me va a hacer el proceso quirúrgico y bueno, me dijo, vamos a ocultarte, y cuando empieza a tocar mi seno izquierdo, no encuentra nada y luego va al derecho y yo le pregunto, ¿y por qué tocas este? Y me dice, es que de este lado no encuentro nada. Así que vamos a hacer una incisión, vamos a ver qué está pasando, porque en este eran los tumores. Bendito Dios. Y bueno, así fue. Bendito Dios. Cuando hacen la operación, bendito Jesús, que yo pensaba, cuando me levantara el otro día, no tenía mis pechos. Para mí era bastante difícil, porque pues para una mujer sentirse en esa situación es dura. Era completamente joven. Bendito Dios. Y cuando yo me quitan los vendajes y yo me veo mis dos pechos, yo me quedé así. Yo dije, Señor, fuiste tú. Jehová, de verdad que tú eres real. La doctora dice que cuando abrió no encontraron los tumores, no había señal de cáncer. Y verdaderamente, hermano, esto es un testimonio. En el proceso, hermano, fue difícil. El proceso fue difícil porque tú piensas, me voy a ver así, no tengo pelo, no tenía cejas, no tenía pestañas, o sea, estéticamente estaba terrible. ¿Ok? Pero sin embargo, mi fe no flaqueaba. Porque yo decía, no importa si no tengo pelo, no importa, lo importante es que tú, Señor, vas a hacer algo en mi vida. Y yo quiero que tú sepas en esta tarde que Dios verdaderamente te está diciendo a ti, no importa el diagnóstico que te dé el médico, no importando la incertidumbre, la situación que estés pasando, Jehová te dice, aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Si por las aguas, no te anegará. ¿Qué te está diciendo el Señor en esta tarde? Confía, espera, cree que yo soy tu sustento. Él es nuestro sustento, Él es nuestro oportuno socorro. Hermanos, la fe genera esperanza.
La fe genera optimismo, que es lo que puede contribuir a tener la respuesta del Señor. En su momento me enojé, pero no viví enojada con Él. Yo seguía yendo a la iglesia, yo seguía predicando, o sea, yo no me enojé con el Señor totalmente. Como una hija cuando se enoja, cuando los nenes se enojan contigo, van donde ti, ¿cierto? Amén. Y a veces se enojan y se ponen bravos pero después vienen y te abrazan. Te abrazan. Después, eso mismo hice yo. Pues, me dejé que Él me rodeara con su amor. Y fíjense en que les hablé de soledad. Estamos en un país extraño. Mi familia está en Puerto Rico. Solamente está mi esposo, mis hijos. Pero aunque no teníamos en ese momento la iglesia donde estábamos pastoreando, porque estábamos en transición, nos fuimos a la iglesia con el presbítero. Y fíjense, amado, el Señor me da una palabra a través de una persona que viene y me dice, hay gente del África orando por ti. Y yo ni idea, porque yo no conozco a ningún africano. Pero miren cómo es Dios. Íbamos a una iglesia de morenos en Minnesota y había una hermana africana que venía a mi casa a cocinarme, que ni nos conocíamos nada, y esa mujer venía a mi casa a cocinarme lentejas y comidita que no era de mi iglesia. Venía de diferentes iglesias, venían a mi casa a atenderme. O sea, cómo Dios ocasionó que ángeles llegaran al portal de mi hogar, aún sin conocernos, para darnos la mano, porque Él está con nosotros. Amén. Como poderoso gigante. Y en el momento difícil, porque estabas pasando un proceso de quimioterapia, eso es bien doloroso. Me dijiste que tu pelo lo perdiste completo. Todo, como una bolita de billar, mi ceja, mi pestaña, todo. Porque en ese tiempo... Wow. Jessica, las quimios eran terribles. Dios. En ese tiempo la muchacha que me daba las quimios solamente se le veían los ojitos, porque era como si se vistieran para ir en la NASA, o sea, toda la ropa quirúrgica, porque el veneno que te ponían era tan terrible que una gotita podía hacerle daño. Pero había una situación, y es que la doctora me dijo que por prevención me dejara dar las quimios. Y mis hijas dijeron que sí. Amén. El Señor me había sanado. Hoy día yo entiendo que quizás no debía habérmelo dado. Pero bueno, yo por mis hijos y que porque tenía también un niño pequeño, procedí a darme 28 quimos, 29 radiaciones que me han afectado quizás. Pero aún así, yo pude testificarle a aquella gente del poder de Dios, amén, de la grandeza de Dios, y que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que todo lo que obra para bien. Totalmente. Sí, todo lo que obra en la vida de un cristiano, obra para bien. Y si así Dios lo permitió que te hicieran las quimios, había que hacerse. Bendito Dios. Ya Él había hecho la obra de sanidad, porque es que esto me impacta. Cuando tú me dices que fuiste a la doctora antes de darte las quimios y que tocaron, y de hecho el doctor ya te había dado tiempo, te dieron tiempo de vida. Te dieron 6 meses. Él dijo 6 meses. 6 meses. 6 meses. Por eso pregunté si iba a llegar a Argentina, porque estábamos en julio y hasta diciembre era que mi hijo se graduaba, y yo decía, llegaré, lo veré, era lo que yo le pedía al Señor. Amén. Y a eso es algo que me impacta muchísimo, porque que hayan ido de nuevo al doctor y que ahí te hayan chequeado, te hayan tocado y no hayas sentido nada, que hayan que tenido que ponerte en cirugía ese mismo día en cirugía porque había un cáncer. Totalmente. Había un cáncer detectado ya, que lo había visto tu esposo, que lo habían visto por las máquinas, que había tumor. Ahí donde está el milagro. Bendito y la mano Dios. Poderosa del Señor. Bendito en tu Dios. Vida, cómo Dios te tocó en medio de en ese momento tan difícil en el que estabas pasando por Aleluya. Más que prueba, era valle de sombra de muerte. Así es. Porque pasamos por muchas pruebas, pero esta es algo que es bien triste y bien doloroso, porque muchas personas mueren. Claro. Pero el propósito de Dios estaba Aleluya. Ahí en ti, para tocarte, para sanarte, para librarte de esta enfermedad, vaya, tan oscura,
Amén. Y Dios ha sido bueno, bueno. Me impacta cuando me dices que llegaron, tocaron y al otro día, después de la cirugía, Ujú. nada, tus pechos en su lugar, En su tus lugar. senos en su lugar. Y eso es un milagro que, vaya, es algo glorioso. El Señor es maravilloso, es poderoso. De verdad que qué lindo es Dios, qué bueno es Dios. Fíjate que esto me llevó a mí a poder entender que en ese entonces teníamos un ministerio, mi esposo y yo, de consejería en Puerto Rico, el cual traemos acá a los Estados Unidos. Entonces el Señor me mueve ahora a trabajar con personas, tanto hombres como mujeres, en sanidad divina. Yes. Entonces de ahí es que estoy dando los talleres de sanidad, porque nadie puede hablar de lo que no ha vivido. Entonces, yo puedo poder testificar y poder llegar al hospital o poder llegar a la mujer, y no nada más como yo dije de un cáncer, porque hay cánceres que verdaderamente son matrimoniales, son con nuestros jóvenes. O sea, hoy día estamos viviendo tanta situación cancerígena que no necesariamente tiene que ser en nuestro cuerpo, sino también dentro de nuestros hogares, que tenemos que trabajar y ayudar a la gente a decirle que todavía hay un Dios que escucha, hay un Dios que te dice, clama a mí, yo te responderé. Hay un Dios que te dice, todavía, mira, los médicos pueden decir misa, pero la última palabra la tengo yo. Jehová de los ejércitos, varón de guerra, bienaventurado el que en él confía. Yo no sé lo que puedas estar atravesando, tú que nos estás viendo en este momento, pero yo te insto a que tú entiendas que el Señor que nosotros le servimos es el mismo que también tiene los brazos en esta tarde para decirte, ven, yo te amo, ven, yo te recibo, ven que yo quiero hacer un cambio en casa, yo quiero transformar, yo quiero cambiar tu historia. Cuando Jesús llega a la casa, Jesús cambia la historia. Amén. Jesús cambia nuestros panoramas, Jesús cambia nuestros diagnósticos. Por favor, busca, si no conoces una iglesia, corre a un lugar donde prediquen una sana doctrina para que tú veas que verdaderamente Dios es fiel y es verdadero. Wow, qué lindo. Gracias, qué lindo, qué Jessica. mensaje, de verdad, tan Gracias. poderoso. Gloria Me siento a Dios. muy, de verdad que, vaya, es que este testimonio está bien, pero bien Gloria a poderoso. Es algo que el Señor, wow, cómo tocó tu vida, cómo transformó Gloria a Dios. de la muerte a la vida. Amén. Wow. Y cuando terminaste con todo ese proceso de quimioterapia, ¿volviste a revisarte con el doctor? Sí. ¿Qué impacto tuvo eso en la vida porque los doctores, la enfermera? La doctora que era mi cirujana, que llegó a tener una gran empatía con mi hija pequeña, bendito sea el Señor, ella le decía, yo le voy a hacer una cirugía estética donde ella va a quedar, porque ella pensaba que ella me iba a quitar y planificaron hasta ponerme las prótesis y toda la cosa. Pero cuando ella vio que verdaderamente no era como ella decía, ella no podía entender. Ella le preguntaba a mi hija Karina porque no podía entender, o sea, ¿qué pasó acá? Porque ella había visto la situación. La que me daba las radiaciones era una señora que verdaderamente le faltaba a Jesús. Ella le faltaba a Jesús y no trataba con mucho compasión a la gente. Y ella me miraba y el mensaje subliminal que ella me daba era, de esta tú no sales. Porque así era que ella me recibía cada día que yo iba a la radiación. Pero luego de que la oncóloga me da el resultado de que ya yo estaba limpia, que estaba libre, la gente quedó sorprendida. Cuando llego a cambiarme de ciudad, que tuve que irme al campo, consigo un oncólogo nuevo. Y cuando el oncólogo me ve y ve mi expediente, me dice, ¿y tú estás viva? Me dice el señor, el doctor, y yo le digo, sí, no entendí porque él me dijo eso. Sí. Y me dijo, tú estás viva y la semana pasada yo acabo de enterrar a mi esposa con una condición más leve que la tuya. Y yo me quedé como que, ay, Señor. ¿Qué palabra le digo? Exacto. Y el señor, este varón estaba enojado. O sea,
Me imagino que enojado hasta con el Jesús, porque su esposa la acababa de enterrar con un cáncer de senos también. Bendito Dios. Y ahí fue donde yo pude trabajar este varón. Y estuve mes tras mes, porque yo tenía que ir en este proceso era un año, tenía que ir mensualmente a verlo. Y él pudo verdaderamente recibir la paz del Señor. Y cuando él se fue a irse de su profesión, a retirarse, él me llamó a mi casa. Me dijo, gracias por poder devolverme la fe. Por eso es que Dios nos permite, Jessica, pasar por estos procesos. Por eso es que Dios te permite tener esta plataforma para que tú puedas llevarle paz, para que tú puedas llevar verdaderamente mensaje, no nada más de prosperidad financiera. Esto no se trata de prosperidad financiera, Amén. se trata de prosperidad espiritual y esta plataforma es para eso. Amén. Es para llevarle verdaderamente la paz a la gente que está necesitando. Esto es un camino hermoso. Yo les felicito a ustedes por este tiempo, porque verdaderamente es hermoso el trabajo que están haciendo. Gracias, con mucho amor, de verdad. Lo hago con el corazón. Estoy lo hacemos segura que sí. Con el alma, de verdad. Y Amén. ese es el primer motivo para esto, es eso. Gloria que a almas Dios. hoy puedan escuchar tu testimonio, puedan escuchar cómo Dios liberta, cómo Dios sana, cómo hoy aún hay milagros Gloria a que Dios está haciendo y que Él hace. El Señor es maravilloso, de verdad. Aleluya. Y estoy muy, muy, muy agradecida con Dios. Es muy lindo todo lo que nos estás compartiendo Gloria hoy, a porque Jesús. es tu vida, es todo el proceso por el que tú viviste, por el que pasaste, es tu familia contigo. Imagino cómo le llegó esa noticia a tu familia. Muy Todos dura. son convertidos en tu familia. Nacieron en el Evangelio desde mi panza. O sea, uno de mis hijos es Gloria a pastor en el estado de Minnesota. Mi hijo varón más pequeño por mucho tiempo cantó para el Señor. Nuestra segunda hija fue pastora de jóvenes en Minnesota. Y la mayor siempre ha sido evangelista desde niña. Qué lindo. Vive acá en Daytona, los otros 3 viven allá. Y sí, ellos verdaderamente entienden que esto se trató del Señor, esto fue del Amén. Señor. Yo quiero aprovechar también, Jessica, para darle gracias al equipo que trabaja contigo. Amén. De verdad que tienes un equipo que son verdaderamente maravillosos, tienen una calidad de servicio. Gracias. Como te digo, yo creo que este lugar está bendecido por el Señor. Amén. Grandes cosas vienen para este lugar. O sea, esto no te creas que se queda acá. Grandes cosas vienen para ustedes. Y aún los muchachos que están detrás del telón son bendecidos. Amén. Porque ellos nos tratan con ese cuidado y esa calidad. Dios los ha puesto a ustedes para trabajar para Él. Y son bendecidos en el reino. Y era necesario. Gracias, Era necesario, de Jessica. verdad. Ay, qué bonito es Dios. De verdad, ay, esto me impacta. Me impacta porque es algo bien, bien lindo, bien, bien poderoso, bien, bien impactante, de verdad. Estoy muy, muy, muy feliz. Ay, wow. Realmente, me imagino que todos han quedado impactados. ¿Y tu mamá? Quería decirte, ¿y tu mamá? ¿Tu mamá entró en los caminos de Dios o cómo has vivido esa parte mi mamá con tu biológica, mamá? si yo la vi 3 veces en mi vida, fue mucho. Bendito Dios. La vi cuando tenía 16 años, que ya iba a entrar a la universidad y ella vino a Puerto Rico a buscarme para que le fuera a criar un hijo a New Jersey. Ya yo había sido aceptada en la universidad y recuerdo que era tanto el dolor y la amargura que yo tenía, Jessica, que la maltraté. La maltraté pues porque yo tenía mucho dolor dentro de mí. Y luego la volví a ver cuando el gobierno me envió a los Estados a New York a coger unas clases. Entonces mis hijos ahí la conocieron, los varones no la conocían, los niños pequeños. Y la otra vez fue cuando tuvimos una actividad familiar y ella vino. Ella, de las cosas que a mí me dolió de mi mamá, que ya las puedo decir con lujo de detalle, fue que mi mamá murió sin pedirme perdón. Ella vivía en New Jersey, yo estaba en Minnesota y mi sobrina me llama y me dice, para que sepas que Granma murió. Y eso me enojó,
Me enojó porque ella nunca tuvo la deferencia de decirme perdóname. Perdóname que te abandoné. Nunca murió en el Señor. No, ella incursionaba también en el espiritismo, en la brujería. Por eso te dije desde el principio que Dios no permitió que yo me criara en aquel ambiente, porque Dios tenía un plan. La palabra dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y Él había ordenado mi vida para que yo no tuviera una cercanía ni una crianza con ellos. Amén. Dios sabe por Totalmente. qué Sí, murió tenías que... antes que mi papá. Sí, porque es Mucho que tiempo. porque la noticia de sanidad y quería saber si habías tenido un reencuentro con tu mamá ya había o algo así. muerto. Nunca más la pudiste tener. No, nunca Dios. más. Fuerte. ¿Cómo ha sido esta parte de tu sanidad después que todos supieron que ya Dios había hecho esta sanidad, este milagro poderoso en tu vida? En el área de la iglesia, ¿has podido dar tu testimonio a personas o has estado en algún momento, alguna convención, algo que... Fíjate que para la gloria de Dios, yo he estado ministrando en diferentes países en mi vida, cosa que nunca pensé, porque yo llevaba conferencias a nivel profesional por mi trabajo, pero yo nunca pensé que Dios me iba a escoger, bendito Dios, que iba a pasar por allí por Ponce, iba a meter la mano en el zafacón, en la oficina y decirme, Mildred, ¿sabes qué? Sígueme. Y entonces ahí empecé a ministrar ya en todo, en lugar que yo me pare, yo tengo que hablar de lo que Dios hizo. Amén. Hay que hablar de los milagros, como te dije y te cité al libro de Daniel, que dice que es necesario poder llevar el testimonio, ¿verdad?, de las grandezas de lo que Dios hace. Sí, en toda plataforma que yo me paro, en todos lugares, yo hablo de lo que Dios hizo en mi vida, porque eso va a edificar a la gente, eso Amén. va a entender. Y algo que hay que entender en esta tarde es que hay que entender que los procesos tienen que ser aceptados. Sea para bien o sea para mal, tenemos que decir ebenecer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. En medio de las diferencias, en medio de las circunstancias, Dios está. Y sí, siempre que voy a las iglesias, donde me inviten, los congresos, donde vaya, bendito Dios, uno de los congresos que más me impactó mi vida fue cuando estuve en Argentina. Bendito Dios, y era para las elecciones en Argentina. Y recuerdo que estuve predicando y fue en una iglesia invitada, ¿no? La de mis consuegros son pastores en Argentina. Y recuerdo que tenían las puertas abiertas, yo estaba dando el testimonio, estaba predicando, y un varón que estaba afuera, tomado, entró y recibió a Jesús. Wow. Y esas son las cosas que tú puedes ver, por las cuales tú puedes entender que si Jesús permitió que eso ocurriera, era porque hay un plan, es porque hay un propósito. Si Dios me dejó vivir, es para hablar de las grandezas de Él, totalmente. Wow, qué bueno es Dios. El Señor es bueno. Wow, y así nos muestra Dios el poder de Dios. Cada día se muestra en nuestras vidas. Y es como tú dices, es un propósito. Uh-huh. A veces nosotros no entendemos por qué estamos pasando por el valle de sombra y de muerte. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios para nuestras vidas y para la vida de otros también. Totalmente. Y de verdad que estoy muy agradecida de tenerte aquí, de verdad. Quiero preguntarte qué le dirías. ¿Lo has dicho todo? Exacto. Lo has dicho todo, de verdad. Pero muchas personas están pasando por este momento, así como ese hombre que se sintió dolido, atribulado, y llegó a ti como diciendo, tú vives y mi mujer que está muerta. Así es. Así hoy hay personas que no entienden el plan y el propósito de Dios. Sí, y yo quiero decirte, ¿qué le diría a esas personas que hoy están pasando por esa prueba o por la enfermedad de esta enfermedad tan triste, tan dolorosa que es el cáncer, y que para que hoy tengan
una nueva esperanza. ¿Qué Bendito dirías? Dios. Yo quiero decirte en esta tarde que es necesario que tú puedas entender que en medio de todas las circunstancias, como decía, como yo les hablaba de lo que me decía la palabra que me daba mi esposo, yo doy gracias al Señor por la vida de mi esposo, porque llegó a nuestras vidas para transformar la vida nuestra, nuestro hogar, bendito sea el Señor. Y como él decía, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Al Señor tenemos que ser agradecido. La palabra dice que Jesús se encontró con unos leprosos y dice que sanó a 10 y solo uno llegó. Yo quiero que tú sepas en esta tarde que seas tú ese uno, ese que verdaderamente llegó, que en el sistema del reino seas tú la diferencia, seas tú el que marques pauta, seas tú la punta de lanza, que cuando llegue el problema, cuando llegue la situación difícil, tú puedas decir, yo te creo a ti, Jehová, oh Espíritu Santo, porque miren, pacientemente esperé en Jehová, y Él fue el que me sacó del lozo cenagoso, del pozo de la desesperación. ¿Estás desesperado en esta tarde? Yo quiero que tú sepas que Dios está aquí. Busca del Señor, no importando las diferencias, no importando las circunstancias. Jehová es el mismo. Él está para darte la ayuda, es nuestro oportuno socorro. Alzaré mis ojos a los montes, decía el salmista. El socorro viene de Jehová, no viene de los montes, viene de Él. En aquel entonces la gente iba a los montes a buscar la solución, pero el salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo quiero que tú sepas que tu socorro viene de Él. Queremos invitarte en esta tarde a nuestra iglesia, Casa de Adoración Adonai, en la 2968 de Michigan Avenue, en Kissimmee. Allá hay una iglesia que abre las puertas para recibirte. Si no tienes un lugar, ve con nosotros, escucha la palabra. Es necesario que en estos tiempos estemos alerta. Hermanos, el Señor viene ya. Entonces no podemos seguir jugando a que verdaderamente lo hago mañana, eso no es para mí, todavía yo puedo esperar. No esperes que llegue el conflicto, no esperes que llegue el problema. Simplemente di, Señor, yo estoy aquí. Yo quiero hacer un llamado en esta tarde. Si tú tienes necesidad de sanidad física, emocional, con tus hijos, con tu matrimonio, yo quiero que tú sepas que el Señor puede hacerlo. Yo quiero que repitas esta oración conmigo en esta tarde. Señor Jesús, delante de tu presencia venimos para adorarte, para bendecirte. Padre, mira las vidas que nos están viendo en esta tarde. Padre, mira el dolor que están afrontando, Dios mío. Muchos de los que están viéndonos en esta tarde, Espíritu Santo, te pido, Dios mío, que toques esos corazones de mármol. Tu palabra dice que tú los transformas en carne. Padre, recibe, Dios mío, esas vidas. Y tú repites, Señor, te recibo como mi único y exclusivo Salvador. Señor, hoy tú cambias mi vida, hoy tú cambias la historia. A ti que me estás viendo en esta tarde. Mira, todavía largo camino te resta, no creas que se acaba acá. Todavía no se acaba, dice el Señor, esperando, descansar, estar quietos, reposar, que yo soy Dios, dice Jehová. Padre, yo presento las vidas, Señor, que en esta tarde hay muchas que se han tirado de rodillas. Tú me muestras gente de rodillas, Espíritu Santo. Padre, creyéndote a ti, no a lo que yo he venido a dar, sino a ti, Padre. Oh, Padre, perdona sus pecados. Escribe su nombre en el libro de la vida, Señor, y te damos gloria a ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gloria a Dios. Gracias, Pero qué oración tan poderosa. Gracias. Gracias. Yo quiero darte las gracias. Gracias por compartir con nosotros, de verdad, por haberme aceptado esta invitación maravillosa. Para mí es un placer. Gracias, de verdad estoy impactada porque esto ha sido y es un testimonio de poder, y sé que cada vida que hoy nos ha escuchado le ha tocado su corazón y ha sido de bendición y ha sido de reorgullo, porque qué fe.
Gloria a Dios. Qué fe tan grande, porque Gloria así a como Dios. comencé diciéndote, eres toda una guerrera, te lo digo, ahora mirándote a los ojos, Gracias, eres una Jesús. guerrera del Señor. Gracias, Señor. Y yo bendigo tu vida, Aleluya. agradezco al Señor. Dios ha sido bueno, bueno, bueno. Gracias, Jesús. Te doy muchas gracias. Gracias a ti, mi vida, Gracias por estar acá. por habernos invitado, por habernos Amén. hecho el privilegio de recibirnos. Es lindo, es lindo. Amén. Dios te bendiga. Yo creo en el Dios Señor hay bendiga. conexiones divinas. Amén. Y yo creo que esta es una de las conexiones y el de repente de Dios Amén. para algo lindo en nuestras vidas, Gloria tanto a en el Dios. ministerio de ustedes como en nuestro. Dios siga bendiciendo tu vida, Aleluya. tu familia, Amén. todo lo que estás haciendo hoy, Aleluya. porque eres una pastora. Le doy gracias a Dios, eres Gloria una a Dios. bella pastora. Qué amable. Te doy las gracias. Gloria Dios a te Jesús. bendiga. Dios te guarde, amor. Amén. Dios te bendiga, me siento muy emocionada, de verdad estoy súper agradecida con todos los que hoy nos están viendo y escuchando. Quiero darle las gracias a Dios por este testimonio poderoso, un testimonio de bendición, de vida, donde aunque estemos pasando por el valle de sombra de muerte, sabemos que ahí está la mano de Dios para darnos la salida. Yo te invito que nunca pierdas la esperanza, que siempre tengas fe en Jesús, que aunque estés pasando por la prueba, por la dificultad, no te rindas. Levanta tu fe, porque hay un Dios que mira tu necesidad, que mira tu problema, que quiere levantarte, que quiere sanarte, que quiere llenar tu vida de manera poderosa. Y yo estoy súper, pero súper feliz. Quiero bendecir tu vida, quiero darle las gracias, quiero pedirles que no olviden y se suscriban al canal de Tiempo de Impacto. Es una bendición para tu vida y que por favor compartas para que otros también puedan ser de bendición con todo lo que estamos transmitiendo. Dios le bendiga mucho y Dios te comparte, suscríbete. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok, Facebook, para que nos puedan seguir. Gracias, Dios te bendiga. Los espero en un próximo episodio de Tiempo de Impacto. Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Tiempo de Impacto, tu programa favorito. Aquí tendremos entrevistas, vivencias, enseñanzas y debates. Tiempo de